por fin lanzó la segunda temporada del Placer del SEO. Va a ser un poquito diferente esta vez. Como saben, o muchos saben, me fascina la moto. Me fascina ir a rodar en lugares perdidos. Y con el equipo vamos a ir rodando seguramente cerca de Cancún, Quintana Roo. Espero que vayamos hasta Campeche, Yucatán y espero quizá por la tercera temporada iremos un poquito más lejos. Me gustaría hacerles descubrir lugares que a mí me gustan mucho y que son unas joyas. Al mismo tiempo intentando pues compartir con ustedes todo lo que, una parte de lo que sé sobre el SEO. Entonces, bienvenidos a la temporada 2 del Placer del SEO en el camino. Para este primer episodio, reflexioné muchísimo sobre el equilibrio entre impacto de las tareas que hacemos o que pedimos de hacer a nuestros clientes, ¿no? Como SEO. Entonces, lo primero que tienes que saber es el arte del equilibrio de tus esfuerzos en SEO. Y primero tienes que saber eso. 1. Personalizar los títulos y las metadescripciones. Solo un H1 por página. Usar los Hs, los headings, en el contenido importante de la página, obviamente. 4. Evitar duplicados mediante noindex o canonical. 5. Optimizar el rastreo con el robots.txt. También añadir contenido en todas las páginas. Añadir enlaces entre estas páginas con anclajes relevantes. Conseguir backlinks hacia tu sitio web. 9. Implementar los microformatos, muy importante. Y 10. No modificar las URLs. Y vale $290 si compras mi curso mínimo SEO viable, más obviamente las horas de escucha activa que conlleva comprar el curso. Y comprobar todo esto automáticamente y mucho más vale $259 al año, el precio de un buen rastreador como Screaming Frog. Así que $290 más $259 son de memoria $549. Eso está muy bien, incluso es esencial. Pero, ¿cuál es la diferencia entre dos SEO? ¿Por qué las recomendaciones tienen que ser diferentes de un sitio a otro? Un mal SEO llegará a cada proyecto con una serie de recomendaciones y va a pedir que se solucione todo para que el rastreo sea 100% perfecto. Gracias a las herramientas o un curso. Conseguir un sitio perfecto suele ser una tarea muy difícil y lenta para los desarrolladores. Consumir tiempo también significa costoso para el cliente. Además, los desarrolladores no solo tienen que ocuparse de las peticiones de SEO, el SEO es solo una parte muy pequeña de su trabajo. Los desarrolladores nunca harán todo lo que les pides, a menos que trabajes para un sitio de e-commerce que se haya dado cuenta de que genera toda su rentabilidad a partir del SEO. Y entonces haya decidido realmente hacer del SEO una máxima prioridad, su máxima prioridad. Pero entonces, sabes tan bien como yo que esto es muy extraño, muy raro no encontrar. Hay muchas declaraciones de intenciones, pero en realidad pocos sitios deciden darse los medios para ser realmente el número uno.
Trabajé en la misma cuenta con otra agencia de SEO. Llegaron unos 6 meses después del lanzamiento del sitio con 150 recomendaciones. Y no entienden por qué no conservé un gran número de sus recomendaciones a las que les quité prioridad. Hay varias razones para eso. Si todo es importante o urgente, entonces ya nada es importante o urgente, porque lo has puesto todo al mismo nivel. Y probablemente conozcas la famosa matriz de Eisenhower. Búscalo en Google, es extremadamente importante para todo lo que estoy diciendo. Es fácil gritar a alguien diciendo, te dije que era importante. La gente se excusa poniendo todo en orden de importancia urgente. Por desgracia, esto no es eficaz. La ponderación debe permitir definir un orden porque los desarrolladores no podrán hacer todo y el propietario del sitio no podrá pagar todo. Tus objetivos es conseguir avances y resultados o cubrirte la espalda. Es más, puedes quemar todos tus cartuchos haciendo una falsa petición crítica tras otra. El día que realmente haya una intervención urgente, ya no te tomarán en serio. Y a esto se llama gritar que viene el lobo. Entonces tienes que distinguir entre lo que te ayuda a posicionar y lo que es cosmético. Si el sitio no tiene problemas de indexación, dar prioridad a un sitemap es una pérdida de tiempo y dinero. Incluso si tienes problemas de indexación, puede que sea más sensato corregir el problema directamente, por ejemplo, mediante enlaces internos, paginación, enlaces adicionales, etc., que elaborar un sitemap. Pero volvemos al proyecto de que hablaba. En este sitio tenemos directivas conflictivas en varios elementos entre el HTML anterior y posterior de la ejecución del JavaScript. Tenemos etiquetas title y redirecciones que no se están renderizando. Por eso, reservé las prioridades muy importantes para este tipo de problemas, que deben corregirse en primer lugar. Esto no significa en absoluto que implementar los hreflang no sirva para nada en SEO o que no sea importante en términos absolutos. Simplemente tienes que ser realista. Es muy fácil caer en la trampa de intentar corregir cada error en un rastreo y querer un sitio perfecto. Es posible conseguirlo en un pequeño proyecto personal o una pequeña empresa, un pequeño website. Suele ser imposible en un proyecto grande que mucha gente está implicada en este proyecto. Así que todo es cuestión de prioridades. Y es cierto en SEO y es cierto para muchas actividades. Así tienes que tomar una decisión. Rediseñar o optimizar. En un mundo ideal tendrías que hacer ambas cosas, por supuesto. El mejor SEO no es alguien que se sabe de memoria la etiqueta title, la canonical o el orden en que se interpretan las directivas en un robot TXT. Elegirá entre todas las recomendaciones técnicas qué hacer primero y qué hacer después. Elegirá si es mejor hacer más netlinking, offsite, o más contenido o más trabajo técnico. Así que tienes que decidir de la forma más inteligente posible cómo vas a emplear tu tiempo y tu presupuesto. La experiencia es el único que ayuda aquí. Añadir recomendaciones técnicas cuando llevas 6 meses esperando a que se implementen otras recomendaciones técnicas no tiene absolutamente ningún sentido. Es el síndrome de la locura. Si al mismo tiempo puedes añadir contenido en determinadas páginas, entonces añade todo el contenido que puedas
y olvídate de los aspectos técnicos. Limítate a enviar un recordatorio cada mes o cada dos semanas para saber si se va a procesar tus páginas y crear nuevas al mismo tiempo. Tome el ejemplo del contenido, pero también podría haber sido el offsite. Tienes que saber identificar un cuello de botella y trabajar en torno a él, ¿no? Y en lugar de seguir haciéndolo más grande. No olviden que casi todo funciona en SEO. Lo que no funciona es cuando no se hace absolutamente nada. Por ejemplo, las recomendaciones que no se ponen en práctica. Por muy relevante que sea, una recomendación que no se implementa no sirve para nada. Lo que no funciona es cuando dedicas mucho tiempo a acciones que tienen poco impacto en el ranking. Reuniones, elaboración de reportes, solicitudes de desarrollo costosas y poco útiles, toneladas de correos electrónicos, etc. Escribir el pequeño manual perfecto del SEO en 200 páginas está muy bien, pero nunca se va a posicionar. Regularmente veo magníficos archivos Excel como el Audit SEO definitivo que aparecen en los trending topics en Twitter, X, y la gente se precipita a descargarlos. Están muy bien, pero la mayoría de las veces es completamente inútil. Identificar los problemas suele ser la parte fácil. Y de nuevo, un crawler puede hacerlo. Google pondera los factores SEO. Por eso, siempre deberíamos ponderar y priorizar también nuestros consejos. Y el SEO es más que un extra. Por supuesto, lo que estoy diciendo es obvio para la mayoría de los SEO. Ahora bien, quiero seguir esta plática sobre una deficiencia de la ponderación que está relacionada con la falta de comprensión de este canal. Pensemos en las recomendaciones de baja ponderación, las que no tienen un impacto directo en el posicionamiento, las que vienen después de las críticas y sin las cuales no se puede hacer eso. En la mayoría de los canales, y más en general en la mayoría de las profesiones, nos gusta medir, nos gustan las cifras, nos gustan la precisión y cada vez más. La web nos ha malcriado. A diario tenemos datos en abundancia y a veces en contra de la privacidad de los usuarios, de hecho. A un neófito en SEO le gustaría plantearse la pregunta para cada optimización de SEO, para cada tarea. ¿Es impredecible? ¿Qué impacto tendrá en términos de tráfico, sobre las posiciones, el retorno de la inversión? Pero el objetivo es, por supuesto, hacer lo menos posible. En un gran número de casos es imposible dar una respuesta precisa. O el SEO responderá con sinceridad y o debilidad y o cansancio. Es muy poco, es un extra, ¿no? Pongamos un ejemplo concreto. URLs bonitas, limpias, sin acentos y con palabra clave incluidas. Sabemos que su ponderación es muy débil para Google y Google Boot se lo come todo, así que ¿a quién le importa? Es más, si alguna vez te has divertido ejecutando algoritmos de Machine Learning como Random Forest o XGBoost sobre datos, probablemente ya te habrás dado cuenta que es muy difícil sacar conclusiones y que la mayoría de las veces las diferencias entre los criterios son mínimas. Esto puede llevar incluso a conclusiones muy originales a pesar del enfoque científico.
Por ejemplo, quizá recuerdas el estudio de millones de páginas que resultó demostrar que incluir la palabra clave objetivo en la etiqueta title no era tan importante. Pensar que lo que cuenta en SEO para ser primero sean unos pocos criterios es simplemente no entender absolutamente nada del SEO. En muchas palabras clave, muchas páginas merecen la primera posición. Peor aún, cada vez hay más páginas que merecen esta primera posición, que responden perfectamente a las necesidades del usuario. Entonces, ¿cómo elegir cuál será la primera? ¿Son los detalles, las famosas recomendaciones extra? El diablo está en los detalles. Lo que no te hará quedar el primero serán justamente los detalles. En un entorno altamente competitivo, tienes que optimizarlo todo, incluso si quizá no cuenta. Si lo que cuenta es el 1%, pues bien, si eliminas 10 optimizaciones, 10 tareas al 1%, acabas con 10% menos. Es la sucesión de pequeños errores y por lo contrario la sucesión de pequeñas optimizaciones lo que te llevará a elegir en lo más alto del podio o te hará caer al fondo de la SERP, ¿no? A la segunda página de Google. Es la combinación de pequeños factores, de pequeñas pistas que te llevarán al rendimiento que va a marcar la diferencia entre el primero y el segundo puesto y hasta la primera posición. Y no podrás demostrar cuál fue el criterio que hizo la diferencia. Muchos sitios están mal optimizados y por eso todavía es posible generar mucho tráfico sin hacer del SEO tu prioridad número 1. Y conformándote con optimizar lo mínimo, es decir, solo lo que es crítico y muy importante, en la mayoría de las empresas no será posible optimizarlo todo. Precisamente por eso entra en juego la ponderación. Tienes que elegir en función de las limitaciones, tiempo, dinero, competencias, objetivos, política y a veces incluso ego. Pero entonces, si no haces solo lo crítico y lo muy importante, no deberías sorprenderte si no eres el número 1 y porque solo aspiras a la primera página. A los SEO les encanta debatir sobre muchos temas. A menudo cada uno ve el SEO a través de un ojo, de su propio ojo. Por ejemplo, un SEO in-house que trabaja en un sitio enorme puede discutir en Twitter con un SEO de una agencia especializada en pymes sobre la importancia o no de analizar los logs, ¿no? Uno va a decir que es ultra importante y el otro que es inútil, y ambos van a pensar que el otro es un fracasado cuando los dos tienen la razón, olvidando contextualizar. El sí, pero funciona, es otro problema recurrente entre los SEO. Un SEO que utiliza ciertas técnicas a veces pensará que otro SEO que no utiliza este tipo de técnicas es un perdedor. El ejemplo más obvio es el offsite, tipo burro, ¿no? Un creador de enlaces experimentado hablará con cierta condescendencia de un colega que no practica el offsite con tanta audacia. Incluso he visto un curso que te dice que no asistas si no sabes que el offsite es el criterio más poderoso del mundo mundial. Sí, les prometo, es verdad. También podría haber hablado del SEO de grandes cuentas, que hablará con condescendencia a un SEO especializado en pequeñas empresas, pequeños websites que luchan con búsquedas locales. Pero volvemos a la problemática original.
Un SEO que quiere hacer subir sitios para AdSense dedica el 90% de su tiempo a crear enlaces. Un SEO in-house de un enorme sitio pasa el 1% de su tiempo ahí, el 2% haciendo SEO y el 97% de su tiempo haciendo gestión de proyectos y política. No pueden entenderse, sabiendo que ambos pueden producir excelentes resultados. Quería abordar un argumento que a lo largo del tiempo se presenta como argumento de autoridad en SEO. El famoso sí, pero funciona. Para mí es uno de los peores argumentos. En SEO casi todo funciona siempre que hagas mucho más que tu competidor, tanto en términos de contenido como de enlaces. En muchos proyectos, en muchos entornos, la cuestión no es qué funciona para ser visible. Todo el mundo lo sabe, o deberían saberlo. Las preguntas correctas son, en mi contexto, ¿qué va a funcionar? En mi contexto, ¿qué tipo de problemas va a generar? ¿Qué quiero hacer? Puedo denunciar a este competidor por spam, ¿no? Puedo abrir un tema en el foro de Google con enlaces a la PBN del competidor. Puedo tuitear durante 20 minutos sobre mi malestar citando a un competidor que rankea mejor que yo. Se ve mucho más de lo que podemos imaginar. Quiero revisar las listas de dominios caducados, comprarlos, montar mini sitios con contenido de bajo coste y enlazar mi lindo dominio. Quiero pasarme el día escribiendo contenidos. Quiero pasarme 2 días en juntas y hacer 3 PowerPoints para explicar algo a los muggles. Es una tarea muy tediosa. Si pido a mi equipo que realice tareas tediosas tras otra, pero muy eficaz, ¿qué va a pasar a mediano y largo plazo? Si pido a mi equipo que crea nuevas plantillas para enlazar las tiendas de mi Store Locator, ¿cuánto costará? Tendré que llamar a un especialista en UX, a un diseñador, a un programador, etc. ¿Hay alguna solución menos eficaz pero más económica? Si la mejor recomendación tarda 12 meses en implementarse, ¿no deberíamos emitir una recomendación menos relevante que se desplegará en una semana? Así tendré posibilidades de cumplir los objetivos del año, de que no me despiden, de poder renovar el presupuesto, etc. Y tacha la mención inútil ahí. ¿Qué nivel de riesgo estoy dispuesto a asumir? ¿Compro enlaces en la plataforma de enlaces bien conocida en Google? ¿Utilizo anclajes optimizados para obtener resultados más fácil? Si estoy luchando para aprobar o no aprobar una modificación específica en el sitio que no tendrá mucho impacto SEO, ¿seguiré siendo capaz de luchar y ganar por el siguiente cambio que tendrá un gran impacto? A veces hay que perder una batalla para ganar la guerra. ¿Qué puedo esperar de esta recomendación en términos de tráfico? ¿Cuándo costará alcanzar este objetivo? Es mejor dejarlo de lado de momento y dejar este error de novato en producción. ¿Qué recomendación debe ir en primer lugar y cuál es en segundo? Si todo es muy importante, si todo es urgente, entonces ya no hay nada importante o urgente, porque todo está al mismo nivel. Como acabamos de ver, la mayoría de las elecciones no tienen nada que ver con si funciona o no.
El SEO es mucho más que eso. Las consideraciones a tener en cuenta son mucho más humanas o de presupuesto, que realmente vinculadas a los motores de búsqueda. Por desgracia, la búsqueda de la excelencia, de hacer sistemáticamente lo mejor según la guía del perfecto pequeño SEO, rara vez es posible. Lo que es mejor de hacer depende del contexto. Por eso, en parte, los SEO molestan a todo el mundo respondiendo a las preguntas con un depende. Chao, chao.